Vamos a hablar de la clasificación de las corrientes más frecuentemente utilizadas en electroterapia. Estamos dentro de la unidad docente número 1, dentro del tema 2 de la asignatura y el correspondiente, como hemos dicho, a la clasificación de las corrientes eléctricas más frecuentemente utilizadas en fisioterapia. Bien, aquí tenemos el índice del tema. Según el orden que vamos a seguir en esta exposición, hemos de tener en cuenta que ya hemos expuesto y hemos abordado los puntos número 1, 2, 3 y 4. Y por lo tanto solo nos queda hablar de algunos ejemplos de sucesión de impulsos o algunos ejemplos de corrientes eléctricas reales empleadas en el campo de la electroterapia. Vamos a ver cómo se clasifican según las pautas explicadas en los bloques anteriores. Lo que vamos a hacer ahora es clasificar todas las corrientes de baja, media y alta frecuencia utilizadas en fisioterapia, incluida la corriente galvánica, que como ya hemos explicado carece de frecuencia y por lo tanto quedaría fuera de esta clasificación. La primera corriente que vamos a clasificar, siguiendo el orden anterior, en la diapositiva anterior, es la corriente galvánica. Aquí tenemos su representación gráfica. Un flujo constante e ininterrumpido de electrones que corresponde con esa línea horizontal. Lógicamente, para llegar a la intensidad terapéutica, que se corresponde, como he dicho, con esa línea horizontal conocida como periodo útil, antes tenemos que subir la intensidad de forma progresiva, y eso se identifica con esa línea de pendiente inclinada en ascenso que corresponde con lo que llamamos periodo de cierre del circuito, y ya hemos dicho que no es terapéutico. Por tanto, la corriente galvánica se define, según los niveles de clasificación desde el punto de vista físico expuestos anteriormente, se define como una corriente continua, porque carece de alternancia, además es monofásica, porque toda su representación gráfica coincide en una sola fase, y además, atendiendo a la forma de la corriente, se define como en estado constante, ya que la intensidad en su parte terapéutica no presenta ningún tipo de variación a lo largo del tiempo. Como la corriente galvánica no se emite en forma de impulsos y por lo tanto no tiene frecuencia, pues no puede ser clasificada ni desde el punto de vista de la forma de los impulsos, ni desde el punto de vista de la frecuencia de esos impulsos. De esta forma de corriente, conocida como galvánica, tan solo podemos decir que es continua, monofásica y en estado constante. Es una corriente de elevado componente galvánico, de componente polar importante. Es una corriente que presenta un efecto polar e interpolar, un efecto químico, debajo de los electrodos y entre los electrodos, y por lo tanto tendremos que extremar las precauciones porque la posibilidad de producir una quemadura por acción química debajo de sus polos es elevada. Por este motivo, para reducir el componente galvánico de la corriente, apareció una modalidad distinta, una forma modificada de corriente galvánica, conocida como corriente galvánica interrumpida a 8000 Hz. En definitiva, lo que se quiso hacer es provocar la interrupción de la corriente galvánica un número elevado de veces, convirtiéndola en una corriente rectangular interrumpida. La base de producción es una corriente galvánica, pero con una pequeña variación en la capacidad de penetración, con una mejor tolerancia por parte del paciente y con una disminución del componente químico y de los efectos polares e interpolares. Tendremos que seguir manteniendo un cuidado especial en la aplicación de este tipo de corriente, especialmente con la intensidad, con las cinchas o con la fijación, con el estado del material utilizado, pero la tolerancia por parte del paciente va a ser mejor, ya que la piel no presentará un factor de resistencia tan elevado con esta forma de corriente interrumpida. Si clasificamos la representación gráfica de esta corriente, podemos decir que es una corriente continua, monofásica, en estado variable. A diferencia de la anterior, ahora los impulsos presentan una variación de la intensidad a lo largo del tiempo. También podemos decir que la forma de sus impulsos es rectangular, es interrumpida, no está modulada y, como hemos dicho, se interrumpe a 8000 ciclos por segundo.
Por lo tanto, teóricamente es una variedad de media frecuencia, si tenemos en cuenta los límites establecidos que se corresponden con la baja, media y alta frecuencia. Ahora empezamos ya con las corrientes variables de baja frecuencia. A partir de ahora, todas las corrientes representadas presentarán una variación de la intensidad a lo largo del tiempo, y por lo tanto, todas serán clasificadas como corrientes variables que en función de su frecuencia agruparemos en corrientes variables de baja, de media y de alta frecuencia. Aquí podemos observar la corriente conocida como farádica, debido a Michael Faraday, físico británico al que se le atribuye, entre otros, el descubrimiento de la inducción, y por eso a este tipo de corriente también se le conoce como corriente inducida. Según la representación gráfica de esta corriente, observamos que es una corriente alterna, bifásica, asimétrica y no compensada, en estado variable, con una forma de impulsos triangular y además interrumpidos. Y finalmente, decimos que es una corriente de baja frecuencia. Decimos que es de baja frecuencia porque ya os adelanto que presenta una duración de impulso de 1 milisegundo y una duración de pausa de 19 milisegundos. Por lo tanto, el periodo de la corriente es de 20 milisegundos. Si tenemos en cuenta que la frecuencia se puede calcular, como hemos dicho, calculando el cociente entre 1000 milisegundos y el periodo de impulsos, que en este caso es de 20 milisegundos, podemos llegar a la conclusión de que la frecuencia de la corriente farádica es igual a 1000 partido por 20, lo que equivale a 50 Hz. Por eso, concluimos que se trata de una corriente de baja frecuencia. Pues bien, posteriormente, debido a las dificultades en la forma de producción de la corriente farádica, apareció una pequeña modificación de la forma de onda que fue conocida como corriente neofarádica. Esta forma de corriente presentaba una serie de ventajas respecto a la anterior, que hizo que fuera finalmente utilizada en el conocido diagnóstico de electroestimulación. Posteriormente, a medida que avancemos en el desarrollo de la asignatura, hablaremos de este concepto y explicaremos con más detalle de qué se trata el electrodiagnóstico de estimulación. Esta corriente se define como una corriente continua, como una corriente monofásica y además en estado variable, formada por una sucesión de impulsos de forma triangular y además interrumpidos, y que pertenecen al grupo de corrientes de baja frecuencia, porque es una variedad de la corriente farádica. La corriente neofarádica también puede ser utilizada con una pequeña variedad en la forma de sus impulsos, en este caso con impulsos de forma rectangular, ya que entendemos que al presentar una duración de impulso tan pequeña como 1 milisegundo de duración, la base de ese impulso es tan estrecha que realmente no existen grandes diferencias entre una forma de impulso rectangular y una forma de impulso triangular. Si clasificamos esta nueva forma de corriente neofarádica, tendríamos que definirla como una corriente continua, porque no es alterna, monofásica, porque solo está representada en una de sus fases, en estado variable, porque la representación gráfica presenta variación de la intensidad respecto del tiempo, formada por una sucesión de impulsos rectangulares, interrumpidos, no modulados y que pertenecen al campo de la baja frecuencia, ya que presenta, al igual que las dos anteriores, una duración de impulso de 1 milisegundo y una duración de pausa de 19 milisegundos. Por lo tanto, el periodo de esta corriente será de 50 Hz, el periodo de la corriente será de 20 milisegundos y la frecuencia será de 50 Hz. La corriente neofarádica presentaba únicamente dos objetivos claros. Por un lado, el objetivo diagnóstico, en el conocido como electrodiagnóstico de estimulación, que ya hemos mencionado anteriormente, y por otro lado el objetivo terapéutico, que permitía la utilización de la corriente eléctrica en forma de trenes o paquetes de impulsos, con la única finalidad de provocar una estimulación muscular para evitar la atrofia en determinados estados patológicos. Aquí tenemos un ejemplo de paquetes de impulsos, también llamados trenes de impulsos farádicos, utilizados con esta finalidad, la que he dicho, la de provocar una estimulación muscular para evitar la atrofia en determinados estados patológicos. Si clasificamos la representación gráfica de esta corriente, tendríamos que decir que estamos viendo una sucesión de impulsos de corriente continua, porque carecen de alternancia,
monofásica, en estado variable, de impulsos de forma rectangular, interrumpida, modulados en intensidad, porque vemos que la amplitud de esos impulsos aumenta de forma progresiva hasta un máximo y disminuye hasta un valor mínimo, y finalmente impulsos de baja frecuencia, porque sigue manteniendo un parámetro de 50 Hz, correspondiente a una duración de impulso de 1 milisegundo y una duración de pausa de 19 milisegundos. El periodo equivale a 20 milisegundos y la frecuencia, que se calcula dividiendo 1000 entre el periodo, 1000 dividido entre 20, equivale a 50 Hz. Por otro lado, tal y como hemos explicado en el bloque de conceptos teóricos que caracterizan a una corriente eléctrica, como podemos observar, estos impulsos se emiten agrupados en forma de trenes, y por lo tanto es importante conocer que tenemos conceptos repetidos, pero en dos niveles diferentes. Por un lado, el nivel de impulsos tendremos que reconocer los siguientes conceptos: la duración del impulso, la duración de la pausa entre impulsos, el periodo de esos impulsos, la frecuencia de esos impulsos y la intensidad de esos impulsos. Por otro lado, ya podemos ver que esos impulsos se emiten al paciente agrupados en forma de trenes o paquetes, lo que determina otro grupo de conceptos a un nivel superior. Esos conceptos son los siguientes: duración del tren de impulsos, duración de pausa entre los trenes de impulsos, periodo de esos trenes de impulsos y finalmente frecuencia de esos trenes de impulsos. Ahora podemos observar la conocida corriente pulsante de forma triangular. En este caso, la representación gráfica de esta forma de corriente establece una corriente continua, monofásica, en estado variable, formada por una sucesión de impulsos de forma triangular o exponencial, interrumpidos, no modulados y pertenecientes al grupo de baja frecuencia. Otra forma de corriente dentro del grupo de la baja frecuencia es la corriente conocida como corriente excitante, ultraexcitante, mejor dicho, o corriente de Travers, en honor a un fisiólogo alemán que protocolizó la terapia con esta forma eléctrica. La corriente de Travers se clasifica como una corriente continua, monofásica, en estado variable, formada por una sucesión de impulsos rectangulares, interrumpidos, no modulados y correspondientes a la baja frecuencia, porque presenta una duración de impulso de 2 milisegundos y una duración de pausa de 5 milisegundos. Si tenemos en cuenta que el periodo de impulsos de la corriente equivale a 7 milisegundos y que la frecuencia se calcula como 1000 partido por el periodo de impulsos, llegamos a la conclusión de que la frecuencia de esta corriente equivale a 142 Hz. Entramos ahora dentro del grupo de las corrientes diadinámicas, un grupo de corrientes de baja frecuencia con un objetivo terapéutico principalmente analgésico y desarrolladas por un odontólogo francés denominado Pierre Bernard. Este grupo de corrientes está formado por 6 formas distintas, caracterizadas por poseer una base similar aunque con ligeras modificaciones en la sucesión de sus impulsos, que hacen de ellas un grupo de corrientes con ligeras variaciones en sus efectos, en función de la utilización de una u otra forma de corriente. La primera forma de corriente diadinámica es conocida como difásica fija, DF. De ella podemos decir que es una corriente continua, monofásica, en estado variable, formada por una sucesión de impulsos de forma hemisinusoidal, emitidos de forma ininterrumpida, es decir, sin pausas, no modulados y del grupo de la baja frecuencia, debido a que la duración de sus impulsos es igual a 10 milisegundos. Si tenemos en cuenta que la duración de esos impulsos es de 10 milisegundos y la duración de las pausas es de 0 milisegundos, llegamos a la conclusión de que el periodo de impulsos de esa corriente equivale a 10 milisegundos. De ese modo, el cálculo de la frecuencia, realizado siempre de la misma forma, calculando el cociente entre 1000 milisegundos y el periodo de los impulsos, nos indica que la frecuencia de esta forma de corriente es igual a 1000 partido por 10, lo que es lo mismo que decir que es igual a 100 hercios. La segunda forma de corriente diadinámica es la conocida como monofásica fija, MF.
De ella podemos decir que es una corriente continua, monofásica, en estado variable, formada por una sucesión de impulsos de forma hemisinusoidal, emitidos de forma interrumpida, no modulados, con una duración de impulsos de 10 milisegundos y una pausa de igual duración, de 10 milisegundos. Por lo tanto, conocemos que el periodo de impulsos es igual a 20 milisegundos y la frecuencia equivale a 1000 partido por 20, es 50 hercios. La corriente conocida como largos periodos es la tercera forma de corriente diadinámica, caracterizada por ser una corriente continua, monofásica, en estado variable, formada por una sucesión de impulsos de forma hemisinusoidal, ininterrumpidos, modulada en intensidad, ojo, que es la primera vez que nos aparece una forma de corriente con modulación, modulada en intensidad porque vemos que los impulsos tienen valores de intensidad diferentes, y con una duración de impulsos de 10 milisegundos. Si tenemos en cuenta que la duración del impulso es de 10 milisegundos y la duración de la pausa es inexistente, el periodo de esta forma de corriente dinámica será de 10 milisegundos. La frecuencia se calculará dividiendo 1000 milisegundos entre 10, que será igual a 100 hercios. Ahora vemos representada la conocida como corriente de cortos periodos, caracterizada por ser una corriente continua, monofásica, en estado variable, hemisinusoidal, modulada en frecuencia, lo que hace que durante periodos de tiempo distintos presente frecuencias de emisión diferentes. Además, podemos observar cómo la sucesión de los impulsos se produce de forma distinta, de forma interrumpida durante un tiempo, el correspondiente a un valor de frecuencia determinado, y de forma no interrumpida durante otro tiempo, el correspondiente a otro valor de frecuencia distinto. Una forma modificada de la corriente de cortos periodos, la que hemos clasificado en la diapositiva anterior, corresponde con la conocida como corriente de cortos periodos inducida. La clasificación desde el punto de vista físico de esta nueva forma de corriente es exactamente igual que la correspondiente a la de cortos periodos, salvo una pequeña diferencia. Esta corriente, a diferencia de la anterior, está modulada en frecuencia y además en intensidad, porque provoca variaciones en la emisión de esos impulsos, en el ritmo de emisión de esos impulsos, es decir, en la frecuencia de emisión de esos impulsos, y además vemos que durante un periodo distinto los impulsos tienen intensidades diferentes. El resto de características que caracterizan esta forma de corriente coincide con la de cortos periodos, por lo tanto no vamos a repetirla. Y finalmente, la sexta y última forma de corriente diadinámica es la conocida como ritmo sincopado, caracterizada por ser una corriente continua, monofásica, en estado variable, formada por una sucesión de impulsos de forma hemisinusoidal e interrumpidos, con una duración de impulso de 10 milisegundos y por lo tanto con una duración de pausa de 10 milisegundos. Por tanto, repito, el periodo será de 20 milisegundos y la frecuencia nos indica que pertenece al campo del grupo de corrientes de baja frecuencia. Pues bien, con esta diapositiva y esta forma de corriente finaliza la serie de corrientes del grupo de dinámicas, que serán estudiadas en detalle en la unidad docente número 3, en el tema número 6, el correspondiente a las corrientes variables de baja frecuencia. Comenzamos ahora con la serie de corrientes conocidas con el acrónimo TENS, término que proviene del inglés y significa estimulación eléctrica transcutánea de los nervios. Tenemos que decir que este acrónimo, a pesar de que a nivel comercial se ha identificado con un tipo específico de corriente, puede ser aplicado a cualquier forma eléctrica, ya que entendemos que cualquier tipo de estimulación eléctrica aplicada de forma transcutánea va a producir un estímulo a nivel sensitivo que recorrerá la vía nerviosa para llegar finalmente a nivel del asta posterior. Por lo tanto, cualquier corriente eléctrica utilizada en fisioterapia va a ser capaz de producir una estimulación eléctrica transcutánea sensitiva. Pero las iniciales TENS, a nivel comercial, en los aparatos de corriente, se identifican con una forma concreta de impulsos rectangulares. Esta forma de corriente TENS tiene o presenta tres variedades, en función del objetivo hacia el que se dirige la estimulación eléctrica.
Estas variedades corresponden a la forma analgésica, a la forma de fortalecimiento muscular y a la forma de cicatrización de heridas. Vamos a ver con detalle cada una de ellas. En primer lugar, la forma analgésica es la que se identifica en esta diapositiva y se corresponde con una forma de corriente alterna, porque ahora sí presenta alternancia entre la fase positiva y negativa, con una forma de corriente bifásica, porque tiene representación en sus dos fases, además bifásica asimétrica y compensada, porque la carga eléctrica en la fase positiva y en la fase negativa es la misma, aunque esté distribuida de forma distinta. Bifásica, asimétrica, compensada, en estado variable, formada por una sucesión de impulsos de forma rectangular, interrumpidos, no modulados y correspondientes al grupo de baja frecuencia. La representación gráfica de esta corriente en dos fases asimétricas pero equilibradas, es decir, con un equilibrio de carga eléctrica entre la fase positiva y negativa, implica la ausencia de efectos polares de tipo químico. Esto quiere decir que no existe polaridad, porque la carga eléctrica entre la fase positiva y negativa se anula, y por lo tanto hablamos de ausencia de polaridad definida. El hecho de que esta forma de corriente no presente componente galvánico o polaridad no implica que uno de los polos pueda presentar un mayor efecto terapéutico. En este caso, el correspondiente al polo negativo presentará un mayor efecto porque la amplitud de esas fases es mucho mayor que la contralateral. Cuando desarrollemos el tema correspondiente a la estimulación tipo TENS analgésico, en el tema número 8 de la asignatura, tendremos que tener en cuenta la colocación del electrodo negativo en la zona de máximo dolor, puesto que este electrodo se corresponde con el de máxima eficacia analgésica de esta forma de corriente. Ahora observamos la modalidad de corriente tipo TENS utilizada con el objetivo de provocar un fortalecimiento muscular eléctrico. Podemos observar que la forma del impulso es bastante diferente a la anterior, en el utilizado con una finalidad analgésica. Si clasificamos esta forma de corriente desde el punto de vista físico, tendremos que decir que se trata de una corriente alterna, bifásica, simétrica y por tanto compensada, en estado variable, formada por una sucesión de impulsos rectangulares, interrumpidos, no modulados y correspondientes al grupo de la baja frecuencia. En este caso tenemos que decir que la forma bifásica y simétrica implica siempre un equilibrio entre la fase positiva y negativa, lo que nos lleva a afirmar que esta forma de corriente no presenta componente galvánico o no presenta polaridad definida. En este caso, a diferencia del TENS analgésico, no importa dónde coloquemos el electrodo positivo y el electrodo negativo, porque realmente no funcionan o no se comportan como tal, ya que la corriente realiza un recorrido alterno en un sentido y en otro el mismo número de veces por segundo. A nivel práctico, implica que no tenemos que preocuparnos de dónde colocamos el electrodo positivo y el electrodo negativo, porque no funcionan como tal. Y finalmente, la forma de corriente tipo TENS, con un efecto sobre la cicatrización de heridas. Esta forma de corriente se caracteriza por ser una corriente alterna, bifásica y simétrica, y por lo tanto, como toda corriente bifásica y simétrica, es equilibrada, en estado variable, formada por una sucesión de impulsos de forma rectangular, alternos, interrumpidos, y que pertenecen al grupo de la baja frecuencia. Con esta forma de corriente finaliza el grupo correspondiente a las corrientes variables de baja frecuencia y comienza ahora el grupo correspondiente a las corrientes variables de media frecuencia. Este nuevo bloque tan solo está formado por dos tipos de corriente, la conocida como corriente interferencial y la denominada como corriente de estimulación rusa o de Koch. Las dos formas de corriente se emiten en forma de trenes o paquetes de impulsos, es decir, trenes o paquetes formados por impulsos. Aquí podemos ver la representación gráfica de la corriente interferencial, formada por impulsos de forma sinusoidal, no interrumpidos, modulados en intensidad y que se emiten agrupados en forma de paquetes o trenes de impulso. Por tanto, la corriente se clasifica como una corriente alterna, bifásica, simétrica y por tanto equilibrada, en estado variable, y formada por una sucesión de impulsos sinusoidales
no interrumpidos que además están modulados en intensidad, es decir, que aumentan hasta un máximo de amplitud para luego decrecer hasta un valor mínimo. De la misma forma que hemos comentado anteriormente en otra diapositiva, la corriente interferencial, al ser una corriente bifásica, simétrica y por tanto equilibrada, del mismo modo que antes, no tenemos por qué preocuparnos de dónde colocamos el polo positivo y el polo negativo, porque realmente no actúan como tal, no existe polaridad. Y finalmente, aquí tenemos la representación gráfica de la corriente de estimulación rusa o de Koch, en la que podemos observar que esos impulsos se emiten en forma de paquetes o trenes de impulsos, agrupados en forma de trenes de impulsos. La corriente de estimulación rusa se caracteriza por ser una corriente alterna, bifásica, simétrica y equilibrada, lógicamente, en estado variable, formada por una sucesión de impulsos rectangulares, aunque aquí no se aprecie bien, cada una de las rayas que forman los distintos paquetes se corresponde con un impulso rectangular, bifásico, simétrico, que se emite de forma ininterrumpida y agrupados, como hemos dicho, en paquetes o en trenes. Y con esta última diapositiva, como hemos dicho, finaliza el grupo de corrientes variables de media frecuencia. Al mismo tiempo, también finalizamos el tema, puesto que las corrientes variables de alta frecuencia no van a ser clasificadas según los niveles utilizados para las corrientes de baja y media. Es decir, los valores de frecuencia utilizados por las corrientes de alta frecuencia son tan elevados y distintos de los utilizados en el grupo de baja y media, que hace que la forma de emisión de las corrientes de alta frecuencia sea completamente diferente. Posteriormente, más avanzada la asignatura, desarrollaremos el grupo de corrientes de alta frecuencia. Hasta ahora, solo nos vamos a centrar en la clasificación desde el punto de vista físico de las corrientes de baja y media frecuencia, de la corriente galvánica y en la explicación de los conceptos o parámetros teóricos importantes que definen una sucesión de impulsos, como la que hemos explicado a lo largo de esta clase.